Y regresamos una vez más aquí a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Gracias a los que están en sintonía por las 12 emisoras de la cadena Guapa Radio y por Directo al Punto PR a través de Facebook Live. Y estamos aquí en Directo a la Justicia con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y el licenciado José Torres Nolasco. Bienvenido a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adaitza, a ti, a los que nos escuchan a través del Facebook Live, los que nos escucharán eventualmente por la plataforma de YouTube, los que nos están escuchando por la emisora, los que nos escuchan también por el canal digital. Buenas noches a José Torres Nolasco, a ti, y ¿quién nos está ahí en los controles, Adaitza? Luis Lajara. Saludos también a Luis Lajara, que es una persona que hace posible que nos podamos conectar con toda esta gente que nos escucha para escuchar los análisis legales, ¿verdad? Que hacemos todos los lunes nosotros tres aquí. Mira, el tema de los boletos, la policía tuvo que dejar de dar boletos por las mascarillas y obviamente sí han hablado que han dado más de 300 multas, pero han sido pues por situaciones de alcohol, por situaciones de luces, de todo lo que tú quieras, menos por el tema de las mascarillas tuvieron que paralizar eso y seguir con su rutina de bloqueos, la que estamos acostumbradas de la ley de tránsito. Vamos a ver, Francisco. Bueno, eso es lo que dicen ahora. Ese discurso cambió ayer. Ayer, a consecuencia, ¿verdad?, de que el monitor federal radicó una moción en el Tribunal Federal planteando que eso violaba la reforma de la policía y planteaba que presentaba issues de inconstitucionalidad. Amén, evidente. porque llevábamos una semana diciéndolo aquí en Directo al Punto, y lo dije por las redes, que eso estaba totalmente fuera de lugar. Pero la gente decía, no, es que hay que cuidarse. No, hay que cuidarse, pero no se pueden violar los derechos, licenciado. No, porque tú no puedes tener como excusa para violar derechos civiles el que tenemos que cuidarnos con el COVID, porque cualquier excusa es buena para eso. No. O sea, porque fíjate, la semana pasada, cuando nosotros hablábamos, el lunes se dieron 552 boletos. Entonces, ¿me va a decir a mí que fueron por qué? ¿Por autorización, por cuestión de ley de tránsito? No. Se dieron 552 que tienen que ver con la cuestión de las mascarillas. Entonces, se hicieron, porque si te fijas, la policía tiene la estadística, y entonces se hicieron 2 intervenciones por vehículos con gravámenes de desaparecidos, que eso es bajo la ley de vehículos hurtados. Se hicieron 6 denuncias de guiar sin licencia. Te piden la licencia y la registración. Yo no tengo licencia, no eres conductor autorizado, ¿verdad? Y 49 denuncias por violación a la ley 253, que es cuando tú tienes el malvete vencido, ¿verdad? Y entonces no tienes el seguro compulsorio y estás desplacado por ahí, como dicen, ¿verdad? Así que si te fijas, tú le restas ese número a los 552, pues es bien mínimo los que no fueron por la cuestión de las máscaras. El martes se dieron, eso fue el lunes cuando nosotros estábamos hablando aquí, que advertimos que empezaban a las 4 de la tarde de ese día. El martes se dieron 271 boletos. El miércoles se dieron 288, ¿ok? El miércoles se emitieron 432. Y vamos al miércoles, 432, que es el más alto después del lunes. Jueves. Y entonces, eso fue jueves. El jueves, perdón. Sí, eso fue el jueves, correcto, José. El jueves. Y entonces, el jueves, ahí intervinieron con 42 vehículos con marbetes vencidos, 16 denuncias por ley 8, que es bajo la ley de propiedad vehicular, y violaciones a la ley de seguro compulsorio, el 253, que estaba sin malvete. ¿Ok? Entonces, el discurso cambia el domingo. A raíz de que el viernes se radica por el monitor federal esa moción en el Tribunal Federal advirtiendo, oye, me estás violando la reforma, que tenemos un convenio en el Tribunal Federal, me lo estás violando, y las intervenciones a todas luces tienen serios issues de ser inconstitucionales, como ya hayamos dicho José y yo el lunes. Eso a grandes rasgos es mi análisis de esto, y con eso dejo a José en el micrófono. Hubiese sido más fácil evitado esa moción, que nos hubiesen hecho caso desde el lunes pasado, que se lo dijimos, que era inconstitucional, que esa actuación era contraria a la Constitución. Y las personas tienen que entender, los ciudadanos tienen que entender que nosotros no nos oponemos a la ley, al orden. Nosotros decimos que hay unos derechos que tienen que salvaguardarse. Una vez tú salvaguardes esos derechos, pues por las leyes que entiendas o regula de la forma que entiendas pertinente. Pero la realidad es que no pueden mancillar los derechos, que le costó mucho esfuerzo obtenerlos, que nos costó mucho esfuerzo obtenerlos hace muchos años atrás, pero la realidad es que no pueden mancillar los derechos porque hay una pandemia.
hay que hacer las cosas de la forma correcta. Si le pides a los ciudadanos que hagan las cosas de la forma correcta, el Estado tiene que hacer las cosas de la forma correcta, porque para mí es tan criminal el ciudadano que viola la ley como que el Estado opresor. Para mí son igual de criminales. Si el Estado le viola los derechos a los ciudadanos, es igual de criminal para mí. Esas son mis palabras. Es igual de criminal que el delincuente que atraca, el delincuente que mata y el delincuente demás, porque hay que seguir la Constitución está ahí para seguir. Nosotros lo dijimos la semana pasada. Yo creo que no hay mucho más que abundar sobre esto. La cantidad de boletos asusta y es grande, pero la realidad es que tiene unos visos grandes de constitucionalidad y gracias a Dios que el monitor se expresó y ya está cambiando el panorama de las intervenciones. Así es. Oye, y me va a decir a mí, por ejemplo, adelante, Francisco. Isa, me vas a decir a mí, oye, la semana pasada bien claramente el director de patrullas de carretera dijo abiertamente y a boquejarro que esto era para fiscalizar el cumplimiento con la orden ejecutiva y específicamente el uso de mascarillas, ¿verdad? Y que decíamos la semana pasada, es tan ilógico que a ti tú andes con tu esposa o con tu hijo y entonces te pidan alguna credencial que acredite que esa persona es miembro de tu grupo, de tu grupo familiar. Eso es absurdo, punto. Y la carga de la prueba se la ponen al ciudadano. Exacto. Y dijimos que esto aquí no es una república bananera donde la gente anda con la cédula y que cualquiera policía te para, déjeme ver su cédula y tú tienes que mostrarle a quién tú eres y demás. Aquí usted camina libremente, habla libremente, usted se reúne libremente con las personas y eso de preguntarle con quién usted anda, si es familia o no es familia, si es el esposo, la chilla o el chillo o lo que sea, eso está. De hecho, hoy hicieron una comedia sobre eso, ¿no? En un canal de televisión estaban vacilando con eso, que no podía andar en el carro con la chilla, que tenía que ser con la esposa, y en ese vacilón, hasta eso hicieron una comedia hoy en televisión sobre eso. Es para que veas que las cosas se deben llevar como deben ser. O sea, no se pueden violar derechos. Al absurdo, el viernes, suerte que el viernes pasado, el Senado, por ejemplo, colgó el proyecto de la Cámara 2581. Ese fue el primer paso. paso. Lo que pretendía ese fue el primer cantazo que cogieron. Que pretendía penalizar como delito grave, haciéndole una enmienda a la ley del Departamento de Seguridad Pública, el que tú no lleves mascarilla en época en que se decreta una pandemia. Y entonces, fíjate, y tenía una multa de cárcel que no excedería de 6 meses o una multa, una pena de cárcel de 6 meses hasta 6 meses. Una barbarie. Y una multa de hasta $5,000 o ambas penas a discreción del tribunal. Mira lo que se pretendía. Que el mismo Senado vio eso y dijo, esto es una locura, ¿verdad? Y le colgaron que de hecho la gobernadora la había puesto en la convocatoria a la sesión extraordinaria para que se evaluara y se aprobara ese proyecto de ley con el aval de la gobernadora, aunque nace en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Y nada más y nada menos que fue Georgie Navarro el que lo propuso. Ay, señor, mira, lo cierto es que a mí me sorprendió que tuviera el aval de la gobernadora porque ella fue secretaria de Justicia, conoce muy bien la Constitución, conoce las leyes, los reglamentos y obviamente pues me sorprendió, punto. No voy a añadirle más a eso, ¿verdad? A esa situación. Entonces, eso que tú estás trayendo, ¿verdad? De que el Senado iba a tipificar delito por el no uso de mascarilla. Cuéntame esa es la que estás hablando ahora. Ese es el de Georgie Navarro. Y en efecto, ustedes se estaban riendo y fue Jorge Navarro Suárez el que presentó la medida. Sonó jocoso cuando yo lo dije, pero... Ay, señor. Por eso te dije, no vacile, no me digas que es él, bendito sea Dios, Georgie, ¿cómo va a ser? De ti. No. Bueno, está bien. Exageró. La realidad es que gracias a Dios que en el Senado hay personas que tienen la capacidad de entender y de sacarlo, diferenciar el polvo de la paja. Yo quiero pensar que la gobernadora no lo leyó y no sabía lo que decía ahí. Ya está. Bueno, yo no puedo coincidir con ese particular, pero sí. Mira. La puso en la convocatoria y expresamente la puso, ¿verdad? Pero está bien, claro, pero déjenme en mi paz mental. Prefiero pensar que no lo leyó. Está bien, vamos a yo prefiero vamos a decir eso. Que sí. Está bien, vamos a claro, una cosa es regular, no oprimir, porque hay que regular. Mira, ese caso mismo que
que se publica hoy de esta mujer en Mayagüez, que fue en Laja, y está pendiente de investigación en la Fiscalía de Mayagüez, es una individua que estaba en un Ford Track. Ese es el próximo caso que va ahora, de que la van a acusar. Y si es sábado. Porque la intentó huir de la policía y todo eso. Dale, vamos a ese caso. Sí. Entonces, a las 10 de la noche, ella andaba con el Ford Track a las 10 de la noche por ahí con una nena de 9 años atrás de pasajera. Entonces, cuando la policía se percata y entienden que la van a detener, ella quiere evadir a la policía y entonces pierde el control del manejo del Ford Track, ¿verdad? Y entonces resultó lesionada. Sobre si la menor o no resultó lesionada, pues no lo sabemos. Pero obviamente hay una consulta a la fiscalía en el sentido de que, ¿verdad? Me imagino que le van a radicar la violación a la ley 246, que es maltrato, más evidentemente la violación a la orden ejecutiva, pero eso también es un acto sumamente irresponsable, ¿verdad? De esta dama, andar a las 10 de la noche en un Ford Track con una nena de 9 años. José. Te faltó la violación a la ley 22, yo creo que es el artículo 10.06, más no, 10.02 o algo así, que es el que prohíbe el uso de Ford Track en las vías públicas. Abundando a este particular, hay un video en las redes sociales que hay una persona hay dos agentes de la policía interviniendo con una persona, dos agentes de la policía interviniendo con una persona en un garaje de gasolina que tenía un Ford Track, y la persona sigue luchando con los agentes, resistiendo el arresto hasta que logra dejar los agentes atrás y se monta en el Ford Track y se lleva el Ford Track. Este asunto de los Ford Track está un poquito complicado, y aquí yo creo que se va a seguir regulando en contra del uso de los Ford Track en las vías públicas. Sucedió recientemente una corrida esta fue en Orlando, en que hubo también un incidente con la policía de Orlando, y hay unas personas que se están buscando para encausar en Orlando por el uso de motoras y Ford Track, el uso indebido de motoras y Ford Track en las vías públicas. La realidad es que yo creo que eso en ocasiones se trata muy livianamente, y más con menores. Yo he visto múltiples casos. Ahora voy a hacer una anécdota bien breve. Mi papá me iba a comprar un Ford Track cuando yo era pequeño. Él no me lo iba a comprar, yo se lo pedí a Santa Claus. Pero un hijo de un amigo de Santa Claus, 2 semanas antes de que llegara Santa Claus, prendieron un Ford Track y el Ford Track salió acelerado y el nene choca con la pared y fallece. Hasta ahí llegaron. Lo más que me dejaron guiar después fueron los tractorcitos de cortar grama en la casa. Ya sabemos por qué. Tu vida era primero, hermano. Sí, y la realidad es que es un asunto que siempre ha preocupado a la población, que hay personas muy decentes que lo tienen y hay personas que no son tan decentes, y pues cometen violaciones de ley, y ya se ha visto en varias ocasiones que no tan solo violan la ley, también después se resisten a los arrestos y trae otras consecuencias. Agentes de la policía heridos, estas mismas personas tienen accidentes y fallecen. Yo creo que van a tener que seguir regulando esto. Entonces, en ocasiones los confiscan, lo llevan a la Junta de Confiscaciones, por 500 pesos o 600 pesos te lo devuelven y vuelven a las carreteras al mismo Ford Track. Estoy dándole ideas a lo mejor representantes de esos que tienen medidas peculiares. Estas ocurrencias. Pero es así, mira, y antes de seguir con el próximo tema, te voy a contar una anécdota sobre Ford Track que tuve como fiscal. Y una vez voy a atender un asunto en un pueblo de la isla, a una escena, era a madrugada, ¿verdad? Y estaba este individuo en un Ford Track, pierde el control, se le mete de frente a una guagua. Acabado de recibir. Con el permiso de la compañera Ada Hitza, el presidente Donald Trump anunció esta noche su intención de designar a Antonio Medina, un exdirector de la compañía de fomento industrial Pritco, como miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Medina era uno de los candidatos propuestos por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Con la designación de Medina, quedarían solo una vacante en este ente fiscal. Repitiendo,
El presidente Donald Trump anunció esta noche su intención de designar a Antonio Medina como exdirector de la compañía de fomento industrial. Puedes continuar, Ada. Sí, gracias, compañero Luis Lajara, Pues ya mira, en los controles. Francisco. ahí se siguió con la anécdota esta, ¿verdad? Sí, Este adelante. individuo en un Ford Track, ¿verdad? Se pierde el control y se le mete de frente a una guagua y le impacta la guagua. El individuo obviamente se eleva, cae, iba a velocidad evidentemente, cae lejísimo, muere del impacto instantáneamente, ¿verdad? Inmediatamente murió. Y entonces, luego recuerdo que a los 2 meses llegan los padres del difunto y me dicen a mí que cuándo iba a acusar a la persona responsable de ese incidente. Entonces yo les digo, bueno, pues no lo puedo acusar. ¿Y por qué? Porque está muerto precisamente. Es su hijo, la persona que fue negligente en ese caso, ¿verdad? Pero ciertamente estos vehículos son un peligro. No es para estar en las carreteras, no es para correrlos ahí, esa no es su área. Para eso no se Claro. fueron designados y no fueron pensados, ¿verdad? Y no deben estar en la calle. De Y en este hecho, caso, por pues eso mira, es que no paga lo de marbete y todas esas cosas, porque no se supone que son vehículos para estar en las carreteras y la gente está emperrado en usarlos en las carreteras. Y tampoco hay sitios aquí donde los puedan correr y divertirse, etcétera, porque no hay. Inclusive iban a las dunas, pues tampoco, porque obviamente están dañando algo bien importante que protege cuando vienen época de huracanes y todas esas cosas. O sea, no hay forma de que se puedan utilizar. Y entonces lo utilizan a veces en las montañas y los campos, en Utuado, en Lara, en diferentes sitios, pero para llegar ahí tienen que ir por las carreteras y ahí vuelven otra vez el problema de los accidentes. Se supone que ellos, si los van a usar en algún campo, en algún lugar, lo lleven ¿verdad? En algún vehículo y lo bajen en ese lugar a usarlo y después vuelvan otra vez. No lo pueden llevar por la carretera, pero pues se empeñan en usarlo de esa forma. Mira, hay otro tema y es que el gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia dice que le gustaría y favorece que Wanda Vázquez Garcet llene la vacante del Tribunal Supremo y que esa es la que deja vacante a Anabel Rodríguez el 24 de diciembre. Otros pues decían que se debía esperar a enero 2 y le están diciendo llena la hora porque para mañana es tarde. ¿Qué nos dicen ambos? Bueno, déjame adelantarme un poquito aquí a Sánchez. La realidad es que le corresponde a la gobernadora, ella es la gobernadora. La vacante está en su turno como gobernadora, yo entiendo que ella es la que debe nombrar. Y Pierluisi quizás un poco más brillante que eso. Pierluisi sabe que para poder nombrar a quien él desee tan pronto el juramento, es más complicado, va a tener que llegar a algún consenso, porque la realidad es que el Senado está dominado por los populares y él evidentemente va a querer nominar a una persona pues, que sea quizás más afiliado a sus intereses, y la realidad es que debe ser nombrado ahora y confirmado por el Senado ahora. Va a ser mucho más fácil que en el cuatrenio próximo llenar esa vacante, porque la realidad es que si no es por un consenso, estaría bastante complicado que pueda llenar esa vacante con quien él desee. Pero licenciado Torres Nolasco, el problema es que ni se están poniendo de acuerdo en nombrar a alguien ahora y menos va a pasar en enero 2. Así que no sé cómo lo van a lograr, pero van a tener que afilar el lápiz y decidirse. Estaba en el uso de la palabra José Torres Nolasco. Vamos ahora con Francisco Sánchez Rodríguez. Mira, en cuanto a eso, yo concurro, como dicen los jueces, en todas sus partes con la opinión de José Torres Nolasco, si fuéramos un tribunal colegiado. Yo no, eso hay que nombrarlo ahora, punto. Dejarlo para después sería un error garrafal para el gobierno, porque ciertamente el próximo cuatrenio va a ser peor. Aquí ciertamente el Senado y el Ejecutivo tendrán que ponerse de acuerdo en un nombre y tendrá que nombrarse y tendrá que confirmarse ahora. Por eso no tengo más nada que opinar, que concurro en todas las partes con la opinión de José. Entonces, pero tenemos ahora, y como una cuestión interesante, tenemos la cosa de los votos de Guánica, ¿verdad? Me parece a mí
que esa es Sí, bueno, tenemos el issue de la semana. lo de el Supremo que rechazó nuevamente atender la impugnación de los pibazos municipales, y entonces, ¿en dónde estamos ahora mismo? De hecho, se paralizó el conteo de votos de Guánica allá en la Comisión Estatal de Elecciones, y hoy también recibió un revés el alcalde de Guánica, pero nos decía ahorita el licenciado Jorge Rodríguez que la única alternativa que hay por lo que pasó, que para mí fue un desastre de que lo desestimen el caso, y de eso nos vas a entrar tú en detalle, porque no notificaron como es debido. A mí, de verdad, ese caso me ha causado consternación, porque eso es como que abogacía 101, no sé qué pasó ahí. Allá Francisco se lleva las manos a la cabeza y el otro me dice que no, sí, con la cabeza, y es que es así. Pero entonces me dice que la única alternativa que tenía es que el candidato alcalde del Partido Popular, como los tres están por menos de 100 votos peleando la alcaldía, radicara algún caso y entonces pudiera coger aire tanto el PNP como el del Partido Popular, a ver si salían o no. Y ven, así que no sé cómo ustedes lo vean, ese cuadro se lo dejo ahí. Cuéntame lo que tú tienes, Francisco. ¿Cómo lo ves? Bueno, la cosa aquí empieza la semana pasada, el miércoles. El miércoles, tú sabes que llegaron 2 recursos de certificación, se radicaron 2 recursos de certificación en el Tribunal Supremo. Uno lo radica la alcaldesa de Aguadilla y el otro, Santos Papichiceda, el alcalde de Guánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué se decía? Bueno, solicitaban la anulación, que se hiciera una determinación de que el voto pibazo municipal fuera nulo. ¿Y qué es el voto pibazo municipal? Bueno, pues tú votaste por la insignia de un partido y luego entonces en la insignia de otro partido tú fuiste y votaste por el candidato alcalde del partido contrario y también por la asamblea municipal del partido contrario. Eso sería el voto pibazo municipal, ¿verdad? Y el voto pibazo, pues sabemos de dónde viene, de este caso en el que Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad? Sale como gobernador con aquel voto que se cuestionaba, el Tribunal Supremo lo validó y ahora la legislatura con el nuevo código electoral lo invalida y dice que es nulo, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que está diciendo ahora. Mira, si es nulo, no lo puedes adjudicar. Estoy escuchando la musiquita que nos dice que vamos a una pausa y retomamos eso, lo explicamos más en detalle ahora con calma. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo a la Justicia, aquí en Directo al Punto. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez y el licenciado José Torres Nolasco. Y antes de la pausa estábamos hablando del caso del Tribunal Supremo, que rechazó nuevamente atender la impugnación de los pibazos municipales, y de inmediato pues entraríamos en el tema ya de la situación del revés judicial de los pibazos municipales que sufrió hoy Santos Papichiceda, el alcalde de Guánica, por alegadamente no emplazar y cumplir con todas las de la ley. Así que vamos, Francisco, continúa. Bueno, pues nada, como te decía, esto empieza la semana pasada. Yo voy a dejar entonces a José ya mismo con lo que pasó en instancia, una vez se revierte. Pero lo que pasa es que el caso se radica en instancia en San Juan, va en certificación al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo deniega expedir el auto de certificación, ¿verdad? Y lo devuelve al trámite de instancia, y hay una opinión, dentro de la mayoría, concurre y dice que, ¿verdad?, que en este momento no se está impugnando nada, particularmente no se está impugnando ningún voto emitido, que le da básicamente unos lineamientos a la Comisión Estatal de Elecciones y al Tribunal de Instancia tengan en cuenta esos argumentos, porque si no, yo ordenaría un recuento nuevo, totalmente nuevo, ¿verdad? Y entonces, haciendo así las cosas, lo despachan del Tribunal Supremo, lo devuelven al Tribunal de Instancia, y ahí ocurre lo que pasó hoy, que José y yo pues nos llevamos la mano a la cabeza cuando estábamos viendo este caso, ¿verdad? Así que, José, te dejo con eso. Las notificaciones en ocasiones son derechos. Nosotros las personas necesitamos ser notificados adecuadamente de cualquier acusación o cualquier cosa que se haga en nuestra contra. Aquí yo creo que pues, es un error humano. En este momento quizás tiene salvación, y me explico, es un error humano. No se le notificó a todas las partes que tienen interés en el pleito. El artículo 3.2, inciso 1A del Código Electoral establece que
el término que tienes para presentar la demanda, que son 10 días, y notificarle a todas las partes. Y aquí se cometió el error de notificarle a todas las partes. Así la cosa, como no se notifica, Antonio Cuevas, el juez del Tribunal Superior de San Juan, desestima el caso porque no tiene jurisdicción sobre todas las partes. ¿Y por qué esto es importante? Porque esas partes pueden verse afectadas por la decisión del tribunal y por eso que tienen que tener el conocimiento prima facie de cuál es el recurso que se está presentando. La realidad, pues, vuelvo, es un error humano. Sánchez, como yo, somos bastante técnicos en eso, o sea, en notificarle a todas las partes en ocasiones. Esa clase no es de lo primero que se enseña en derecho. Por ejemplo, ¿Ah? lo que pasa es que debe haber una notificación simultánea. Por ejemplo, José, se te está frizando. Repíteme otra vez. José se frizó, repite otra vez. Cuando uno presenta. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Ahora. ¿Me escuchan? Ahora okay. Sí. Cuando se presenta un recurso ante el Tribunal Apelativo, ante el Tribunal Supremo, una moción de instancia, debe haber una notificación que comienza. Es como si no le diste notificación a las partes con interés en el pleito, pues el tribunal no adquiere jurisdicción sobre esas partes para que esas partes puedan expresarse. Esto es un asunto, yo entiendo que es jurisdiccional. Si no le notificaste esa parte no se puede expresar, pues el tribunal no puede emitir ninguna resolución a ningún dictamen que trastoque a una parte que no pudo expresarse. Hablábamos Sánchez y yo de que es un asunto que quizás no está muerto. Evidentemente fue desestimada la demanda. Lo que sucede es que básicamente lo que se pretendía con la demanda era que estos votos llamados pibazos, esas papeletas se contabilizasen aparte y se mantuviesen aparte. O sea que, como dice también el Tribunal Supremo, aquí no se está impugnando todavía ningún voto, es prematuro decir que se está impugnando algún voto, simplemente se pretendía que estuviese aparte esas papeletas. O sea, que todavía el asunto no está muerto. Yo entiendo que posteriormente, si hay alguna controversia, que esos votos puedan favorecer a X o Y persona, pues entonces pudiese levantarse nuevamente la controversia para tratar de impugnar esos votos. Es difícil porque no se sabe a quién se van a adjudicar esos votos y después a quién favorecen en una elección tan cerrada, quién presentaría el recurso. Evidentemente, con toda probabilidad lo va a presentar la parte que esté perdiendo o que pierda las elecciones para provocar un recuento y ver si sale favorecido en el recuento. Deva Sánchez. Mira, como tú dices, hay en esa alcaldía hay una particularidad, porque hay un candidato a write-in que se llama Edgardo Cruz Vélez. Entonces, sobre eso, hay un caso del 1992, si no me equivoco, que se llama Santos Vázquez versus Comisión Estatal de Elecciones, de un candidato a alcalde en un pueblo del centro de la isla, que su nombre era Francisco Santos Vázquez, ¿verdad? Y la gente ponía Paco Santos o Paco. ¿Verdad? La mayoría de los votos write-in a favor de Francisco Santos Vázquez. ¿Cómo es? Francisco Vázquez. Santos Vázquez. Entonces la gente ponía Paco Santos o Paco. Entonces, en ese caso, el Tribunal Supremo dice que la intención del elector era que los nombres que pusieron Paco o Paco Santos eran votar por Francisco Santos Vázquez. Y ese es el caso que habla y crea la doctrina. ¿Y eso fue en qué año? Ese es de ahí bonito. ¿En qué año fue? Sí, 1992. Lo resolvió el Tribunal Supremo fue en el año 1992. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, Edgardo Cruz Vélez, hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones emitió un listado de 64 variantes del nombre Edgardo Cruz Vélez para adjudicarse a favor de Edgardo Cruz Vélez esos votos. Y Edgardo Cruz Vélez, aunque aquí se certificó el candidato popular que ganó por 9 votos por encima de Papichi, preliminarmente, tiene como 200 y pico de votos por encima de ambos. Y ganaría el write-in, ¿verdad? Pero hay que ver si dentro de los 64 variantes, ¿cuánto le van a restar? Porque evidentemente él va a perder adjudicaciones cuando eso ocurra, ¿verdad? Así que
veremos a ver qué se decide finalmente, cuál va a ser eso. Pero la realidad es que el asunto no está muerto, como hablábamos José y yo. ¿Por qué? Porque ahora es que viene el momento de la adjudicación y tienen que impugnar. Entonces, mira, va a decir Papichi, no quiero que adjudiquen los PIVAS, no son adjudicables porque son nulos. Y cuando ocurra la adjudicación, entonces yo creo que la controversia nace nuevamente y podría atacarla en el tribunal. Ahora, teniendo en cuenta el requisito jurisdiccional del Código Electoral, ¿verdad? Específicamente en ese artículo. Eso es lo que te iba a plantear, que el Código Electoral especifica que tenías que escribir el nombre y los 2 apellidos. O sea, si este nuevo Código Electoral que entró ahora dice eso, y en efecto es así, pues entonces no sé si le aplica, aunque pongas el apellido, el apodo, adelante, atrás, de alguna manera todo eso se valide por lo que pasó en el Supremo. Porque en este caso dice que exigía que tú escribieras el nombre. Si era Juan Pérez Vázquez, pues era Juan Pérez Vázquez. Y en este caso la gente puso lo que se acordaba de él, todo el que quiso apoyarlo. Y esa es la intención del elector, que fuera él. Por eso, el juez Rosado Colomer emitió un listado hoy con 64 variantes de esto, ¿verdad? Así que la instrucción es adjudicarlos conforme a esa lista de 64 variantes. Esa es la instrucción que hay, ¿verdad? Y después ocurrirán las impugnaciones, pues pero lo más seguro. Por eso es que yo te digo que el caso no está muerto todavía, porque de alguna manera la controversia revive de alguna u otra forma cuando venga entonces la certificación final. ¿Y qué van a hacer y cómo se van a adjudicar? Porque como esto se paralizó en el día de hoy de nuevo, esto ya ha comenzado el viernes, seguía hoy, pero se paralizó, pues vamos a ver qué pasa cuando se desparalice la situación y se continúe entonces el recuento y el recuento y se escrute todo. Claro. Veremos a ver qué pasa durante la semana. Ciertamente la controversia, el caso, para mí, no está muerto aún, aunque ciertamente se les pasó. Porque como dice José, la notificación, por ejemplo, una cosa que nosotros hemos radicado, injunctions. El injunction tú tienes que radicar, y una vez el juez pide la orden de injunction para ver el injunction preliminar, pues tú tienes que notificar en 5 días a todas partes que demandaste ahí, ¿entiendes? Y si lo hemos hecho en casos de injunction, pues mira, este es un poco más flexible, tienes 10, tienes el doble para diligenciar la orden del juez. ¿Sabes? Y no ocurrió, pero veremos en la próxima, tenganlo en cuenta, que es un requisito jurisdiccional de 10 días. Así es. Bueno, y el juez desestimó la demanda de Tatito Hernández de que comenzara la transición en la Cámara, porque dijo que todavía no había ninguna mayoría como tal en la Cámara y que él no era la persona directamente afectada. No le veían como derecho, ¿no? A él poder hacer este reclamo de empezar la transición en la Cámara. ¿Qué nos dice el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y José Torres Nolasco? Mira, en este caso, para dejar a José, yo le voy a dar una introducción. Hay 2 cosas fundamentales aquí. Se la desestimaron porque no había legitimación activa, y te digo por qué. Porque el presidente de un cuerpo no se elige en caucus. Usualmente va a salir el que se eligió en el caucus. Pero el presidente de un cuerpo se elige cuando se constituye la Asamblea Legislativa y todos los funcionarios electos en esa Cámara votan por un presidente del cuerpo. Así que técnicamente, bueno, pues tú no te puedes proclamar, Tatito Hernández me refiero, como presidente electo de la Cámara de Representantes, porque eso fue el caucus el que lo escogió. Pero eso no ha ido al cuerpo y no ha sido ratificado por la Cámara ya constituida. Por lo tanto, no se puede hacer porque no hay un proceso, precisamente por eso no hay un proceso de transición. No existe, no está en la legislación, no está en el reglamento de la Cámara, ¿ok? Así que como no existe ese proceso, pues simplemente no se puede transicionar, y el juez muy claramente dijo, mira, yo no puedo hacer eso porque entonces estaría yo entrando, aunque sería lo lógico que ocurriera, pero no lo voy a hacer porque no puedo obligar a un cuerpo que es otra rama constitucional a hacer algo que no está obligado en ley a cumplir. Y como no está obligado en ley, no tengo ningún poder de enforcement, de implementarlo. De obligarlo, no puedo, exacto. De obligarlo, no puedo. José. En Arroyo Habichuela, lo que acaba de decir Sánchez, es bien distinto a lo que sucedió en los municipios. En los municipios había una ley que decía que debía empezar el proceso de transición X días posterior a la elección.
la Cámara no tiene esa ley que lo obliga, y como la Cámara no tiene esa ley que obliga a la transición, pues el juez dijo, yo no tengo jurisdicción sobre ese particular, yo no puedo emitir una orden y no puedo legislar por mi mandato. Si la Cámara no tiene, la Cámara de Representantes no tiene una ley que disponga cómo se va a llevar a cabo la transición específicamente o cuándo tiene que llevarse el proceso de transición, pues el tribunal no puede emitir ninguna orden sobre ese particular. Mira, y asignaron un FEI para Carlos Acevedo y otros funcionarios, y como esto fue hace varios días, ¿verdad? Pero no habíamos tenido la oportunidad de discutirlo aquí en el panel directo a la justicia. Esto fue por los casos de los suministros hallados en los almacenes en Ponce a inicios del 2020, y que pues ustedes saben que hubo una controversia que hasta salió acusada la gobernadora, etcétera, y todo eso pues después fue desestimado. Y él, que decía que por estar con Pedro Pierluisi era que estaban persiguiéndolo y acosándolo, terminó entonces siendo él al que le radicaron un FEI a él y a otros funcionarios. ¿Qué nos dicen ustedes? Pues básicamente lo que tú dices fue lo que ocurrió, eso fue el jueves pasado, no habíamos tenido oportunidad de conversarlo el lunes, pero ciertamente el FEI asigna a que era el director de manejo de emergencia, le asigna una investigación, el panel del FEI asigna a un fiscal especial independiente para que lo investigue, tienen un plazo de 90 días para completar esa investigación, porque ellos entienden que de los documentos que remite el Departamento de Justicia, se percibe, ellos tienen causa suficiente para entender que hay probabilidad de la comisión de delitos ahí, por eso entonces asignan un fiscal especial independiente con un fiscal delegado. Y en ese bollete se fueron enredados cuatro personas más. Por otro lado, entonces se desestiman las querellas que se habían impuesto al panel del FEI, que la había referido a la Cámara de Representantes, y ustedes se acordarán que fue con la novela que estábamos viendo en la pandemia, que fueron las vistas legislativas que tenían que ver con los suministros y también con las cosas del COVID aquellas, ¿te acuerdas? Todos estábamos pegados en a esas vistas viendo el chisme y cómo se desenvolvía la cosa, que terminó de chisme, terminó en algo como esta señalamiento para el FEI. ¿Qué va a pasar ahí? No sé, porque ustedes siempre que hay algo que tiene que ver con el FEI, pues bendito. Ya empezó José Torreno a correr si no he dicho nada todavía. No, ¿qué va a pasar con eso? Amigos, tiene dos amigos ahí como esto, que está Emilio Aril y Manuel Núñez Corrada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es prematuro porque todavía ellos no han dicho que van a radicar. Nosotros normalmente nos reímos después que radican, o sea que todavía hay espacio para que no radiquen y no tenemos que reírnos mucho. Pasar vergüenza. Pero vamos a explicarle fuera de broma. Vamos a explicarle, Francisco, por qué ustedes, ¿verdad?, sienten esas dudas, y porque ustedes, viendo los casos que prácticamente todos los que llevaban los perdían o se caían o lo que fuera, y entonces ya no había mucha esperanza en esa entidad. No sé cómo lo vaya a mejorar Pedro Pierluisi, qué nombramientos o qué vaya a hacer ahí para mejorar el FEI, y si no es que lo desaparece, lo cambia y crean otra cosa, no lo sé. Francisco. Pues mira, la realidad es que yo no veo caso ahí, como yo hablaba con José y hablábamos desde la gobernadora, que no había caso ahí, lo dijimos, así mismo ha ocurrido. Por lo menos, ¿verdad? El FEI no erradicó nada, bueno, pero allí a mí me parece que la historia aquí es similar. A ti te podrán procesar, pero tienes que tener una cosa que se llama el mens rea de la persona a ser imputada, intención criminal, o tiene que haber negligencia criminal. Y entonces, exacto, pues, una cosa es eso y otra cosa es que te procesen por bruto, porque por bruto tú no puedes ser procesado. Meterte preso menos, o radicarte y hacerte pagar. Claro. Entonces, pues, eso es lo más que yo veo allí, unos actos de torpeza, pero realmente para imputar comisión de delito en un tribunal y radicar cargo, yo creo que eso es otro cuento, otra guía ya. Lo que sucede, volvemos, yo, al igual que la investigación del chat del exgobernador Rosselló, yo no quiero pensar que el FEI está actuando por presiones públicas y entonces para que el pueblo se quede tranquilo, pues mire, sí, se investigó esa sociedad y no hay nada para erradicar, no tenemos fundamentos para erradicar, y así se exoneró al exgobernador, que Sánchez y yo dijimos aquí desde el día 1 que no veíamos comisión de delitos en el chat del gobernador, y la realidad es que aquí también lo veo bien complicado que se dé alguna comisión de delitos y pueda
pasar algún quantum de prueba suficiente para erradicarlo una denuncia. Si fuéramos a hablar en arroz y habichuela, aunque a la gente le disguste, ¿verdad? Porque le gusta que uno le haga chijichija a todos los issues que en algún momento alguien dijo que eran noticias, y pues para mí el revolú de lo que pasó en los almacenes de Ponce, como dices bien, fue negligencia. Todo el mundo sabía que esos almacenes existían y nadie puede negar, ningún periodista y la gente en este país, de que debido a que porque había las cosas en un solo almacén y pasaron las cosas que pasaron en María, se dijo que se debía repartir en diferentes almacenes para si pasaba una emergencia en el sur, en el norte, en el este, pues hubiese suministro para todo el mundo. Lo que hay que ver es a quién se le ocurrió no supervisar a las personas que administraban ese almacén en Ponce para asegurarse que llevaban un conteo de los suministros, de lo que había, de lo que estaba vencido, de repartir esas aguas o lo que estuviese ahí y no dejar que se venciera y se dañara, fuera medicamentos, agua o alimentos. Y a esas personas que trabajaban en ese almacén, que les pagaban un sueldo por velar esos suministros o trabajar con eso, a eso es que yo también hubiese votado y hubiese sometido a cargo por negligencia en su trabajo. Pues yo entiendo que esos siguen en los puestos, pero entonces a estos los votan y esos que cometieron la indiscreción, una, porque no te supervisaron, y dos, porque tú mismo como empleado fuiste negligente y mediocre, a esos no les hicieron nada. Entonces hicieron un issue tremendo porque estábamos cerca de las primarias para atacar a la gobernadora y chichichija, y todo el mundo sabía que no iba a pasar nada de primera base, pero luego decían, no, es que le tiraron la toalla en justicia a la gobernadora, no, es que el FEI no se atrevió a meterle mano, etcétera, etcétera, cuando todo el mundo sabía que no había delito y no tocaron a los que... Yo quisiera saber el nombre y el apellido, quiénes administraban ese almacén, cuánto tiempo trabajaron allí, quién era el supervisor inmediato, de ese supervisor inmediato, quién era el jefe, y caerle arriba a esas personas. Todavía eso no ocurrió. Lo que hicieron fue sacar al jefe de manejo de emergencia y lo demás quedó ahí. Yo no sé qué pasó, pero esa gente quedaron impunes porque el ataque era a la parte política. No atacaron al que realmente afectó y dejó a esas personas sin esa agua, sin esa comida y sin esos alimentos. Esos son los abusadores y a eso nadie los procesó. El supervisor de esos almacenes tiene que ser familia del que supervisaba dónde está el helicóptero de la capital. Son fantasmas, son fantasmas. Me escribe aquí Luz Carmona. Ahora nadie administraba ese almacén, ninguno, porque los únicos nombres que sonaban, ¿quiénes eran? La secretaria de la familia, el de la Guardia Nacional, mencionaban a la gobernadora, al de manejo de emergencia, pero los empleados, adiós, ¿y dónde están? ¿Y quién era el que tenía la llave? ¿Y quién abría y cerraba allí? ¿Y quién llevaba el conteo, verdad? La auditoría allí, nadie, ahora nadie trabajaba allí. Y todos los periodistas que cubrieron ese issue lo cubrieron solamente atacando a los políticos, no buscaron la otra parte. Por eso es que yo no le di ninguna credibilidad y que me disculpen mis colegas, pero las cosas son como son. Toda esa gente, si tiene responsabilidad, sí, pero ¿dónde están los que se supone que lo ejecutaran? ¿No están? ¿Dónde están? Porque cuando acusan a un alcalde de corrupción, ¿acusan a quién? Al alcalde, y acusan también al que le llevó la mordida. O sea, no se queda el alcalde nada más pillado. ¿Es o no es? Francisco, cuando usted como fiscal radicaba a cargo, ¿usted le radicaba nada más al alcalde que coge los chavos? ¿O al que se los fue a llevar? ¿O al que llevó y el que está grabado y el que no está grabado? O sea, ¿cómo era el proceso? A todo el mundo. Todo el mundo en la cadena, seguro. Todo el mundo en la cadena. Y en este caso no hubo eso, por eso es que yo digo que este caso me causa risa también porque no va para ningún lado. Ese, Carlos Acevedo, no va a pasar nada con él. Nada. Así es, así mismo. Mira, y en esta semana, como una cuestión, fue la semana pasada, el miércoles. Sí, nos queda un casito, el de los 100 nombramientos, solo 27 fueron aprobados en el Senado. 27 los colgaron, ¿no? Perdóname. 27 los colgaron de entrada, 27, Esos son entrada. Sin mirar. De entrada. Sí, eso ya estaban evaluados antes de entrar. Sí, porque han sido previamente sometidos. Sí, por eso ya estaban evaluados y descartados. Había sido previamente sometido y la gobernadora los había retirado y los vuelve a radicar y entonces se los colgaron. Mira, uno de ellos fue el secretario de corrección. Sí, Rivera Juanate. Entonces, ese se lo colgaron, se acabó, ya no lo puedo someter más. Y entonces, pues los otros, los restantes 73 se quedaron pending para creo que el 26 de diciembre. Para entonces el Senado decidirá si los pasa o no, ¿ok? Y yo sé que el tiempo aprieta, ya también el Tribunal Supremo
después de 50 y pico de casos que han radicado los republicanos en distintos estados sobre las cuestiones, sobre la elección, alegando que hubo fraude en la selección del presidente, pues ya el Tribunal Supremo dijo que no. El pasado martes se acabó y entonces hoy, de hecho, reconvino el colegio electoral y emitieron sus votos y ya entonces certificó el colegio electoral como Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos. La legislatura lo va a ratificar el día 6 de enero y entonces el día 20 de enero juramenta entonces el presidente con la primera vicepresidenta mujer, que es Harris, va a ser la vicepresidenta, ¿verdad? Obviamente no es... Te cuento que todavía los republicanos y al partido al que tú perteneces tienen fe todavía en lo que pase en el Senado, allá en el Congreso, pero ya esos son otros 20 cuartos de hora. Con relación a los nombramientos, entonces estarían viendo posiblemente si finalmente envían el nombramiento del Tribunal Supremo que se vence el 24, ese mismo 26. Ahora te pregunto, si los nombran el 26 y ya estamos a ley de nada, ¿verdad? Entran en vacaciones y entran en periodos de cierre y demás, las certificaciones de todos estos nombramientos para empezar en enero a trabajar, ¿cómo funciona? Bueno, la gobernadora tiene que expedir unas credenciales. Una vez el Senado confirme, la gobernadora le tiene que expedir a esos funcionarios las llamadas cartas credenciales. Evidentemente eso hay que expedirlo antes del 31 de diciembre, porque la carta credencial es un requisito de ley para la persona ejercer el puesto, ¿verdad? Cuando yo era fiscal de distrito, me nombré gobernador. Tiene del 26 al 31 para hacerlo, pero algunos decían que venía de la Fortaleza y otros tienen que ser desde el tribunal también. ¿Hay otras cartas que las envía el tribunal? Las cartas credenciales las firma el secretario de Estado y el gobernador. Las emite el secretario de Estado y las firma el gobernador y el secretario de Estado y se les piden al funcionario. Eso es como un diploma que tú lo pones atrás, dice pues fiscal de distrito, fue nombrado por el gobernador tal, firma el gobernador, firma el secretario de Estado y está autorizado a ejercer los deberes y facultades. No, te preguntaba porque si necesitan algún documento o algo de los tribunales, que tú sabes que también cierran y se van de vacaciones, o de secretaría o cualquier cosa así, pues espero que no lo necesiten, porque si no... Se necesitan documentos del Tribunal Supremo, que obviamente los que son están cerrados, ¿qué pasa ahí? Yo recomiendo que los tengan ya. Bueno, tienen que tener a alguien para emitir las certificaciones de good standing, tanto en la abogacía como en la notaría. Tienen que tener eso, porque eso te lo piden. Y de Hacienda te piden las últimas 5 planillas, te piden una serie de documentos, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo básicamente es el certificado de good standing y el certificado de good standing en la notaría. Como abogado y como notario. Eso es lo que tú lo que estás diciendo es que a esos jueces que vayan a nombrar para el 26, si saben que están en esa lista, que se pongan a buscar la información y a buscar todos los papeles para que estén ready, porque si no se pueden colgar por sencillamente no tramitar las cosas cuando todas esas agencias se van de vacaciones. Eso es parte de que el 26 está apretado. Así es. Bueno, 26 es sábado, 27 domingo. Ajá. La otra semana está bien complicada. Para los ciudadanos normales no vamos a recibir el servicio. No sabemos si ellos tengan servicio. Vamos a ver. Yo espero que tengan algo express, como dice Francisco. Gracias, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Gracias, licenciado José Torres Nolasco, por estar aquí otro lunes más en Directo a la Justicia. Y nosotros, amigos, nos despedimos en Directo al Punto. Será hasta mañana. Que la pasen bien. Hermosa noche. Que descansen. Hasta el lunes. Nos vemos, muchachos. Nos vemos.